Hola mis hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de la palabra y vamos hoy al libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 10. Hoy es el tercer día de la semana 24. Vamos a estudiar esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 10. La reina de Saba visita a Salomón. Oyendo a la reina de Saba la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especies y oro en gran abundancia y piedras preciosas. Y cuando vino a Salomón les puso todo lo que en su corazón tenía. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y los vestidos de los que le servían, sus maestrales y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, verdad es lo que oí de mi tierra, de tus cosas y de tu sabiduría. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos que están continuamente delante de ti y oyendo tu sabiduría. Oyendo tu Dios, Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especerías y piedras preciosas. Nunca vino tan gran cantidad de especies como la reina de Saba dio al rey Salomón. La flota de Irán que había traído de oro de Ofir traía también de Ofir mucha madera de sándalo y piedras preciosas, y de la madera de sándalo hizo el rey balaustres para la casa de Jehová y para la casa reales, arpas también y salterios para los cantores. Nunca vino semejante madera de sándalo, ni se ha visto hasta hoy. Y el rey Salomón dio a la reina de Saba todo lo que ella quiso y todo lo que pidió, además de lo que Salomón le dio, y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. Riquezas y famas de Salomón. El peso del oro que Salomón tenía de renta cada año era 676 talentos de oro. Sin los de los mercaderes, sin los de los mercaderes y lo de la contratación de especias, y lo que todos los reyes de Arabia y los principados de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, 600 ciclos de oro gastó en cada escudo. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro, y el rey lo puso en la casa del bosque del Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual cubrió de oro purísimo. 6 gradas tenía el trono, y la parte alta era redonda para el resplandor. Y a uno y a otro lado tenía brazos cerca del asiento cerca a los cuales estaban colocados 2 leones. Estaban también 2 leones puestos allí sobre las 6 gradas de los lados y del otro. En ningún otro reino se había hecho trono semejante. Y todos los vasos de beber del rey Salomón era de oro, y asimismo toda la vajilla de la casa del banquete del Líbano era de oro fino, nada de plata, porque en tiempo de Salomón no era apreciada. Porque el rey tenía en el mar una flota de naves de Tarsis como la flota de Irán. Una vez cada 3 años venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así ese día el rey Salomón a todos los reyes de la tierra en riqueza y en sabiduría. Toda la tierra procuraba ver la cara de Salomón para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón.
y todos les llevaban cada año sus presentes, alforjas de oro y de plata, vestidos, armas, especias aromáticas, caballos y mulos. Salomón comercia en caballos y en carros. Y juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenía 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en la ciudad de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedra, y los cedros como cabrahijos de la cefela en abundancia. Y traía de Egipto caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraban caballos y lienzos. Y venían y salían de Egipto el carro por 600 piezas de plata, y el caballo de 150, y así los adquirían por manos de ellos todos los reyes de la Eteos y de Siria. Primera Reyes capítulo 11. Apostasía y dificultades de Salomón. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a los de Amón, y a los de Edom, y a los de Sidón, y a los de Tea, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegáis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones a sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoreth, diosa de las Sidonias, y de Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo de abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moló, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiesen a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre, lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Y Jehová suscitó un adversario a Salomón, Adad edomita, de sangre real, el cual estaba en Edom. Porque cuando David estaba en Edom, y subió Joab, el general del ejército, a enterrar los muertos, y mató todos los varones de Edom, porque 6 meses habitó allí Joab y todo Israel, hasta que hubo acabado con todo el sexo masculino en Edom. Adad huyó, y con él algunos varones edomitas de los siervos de su padre, y se fue a Egipto. Era entonces Adad muchacho pequeño. Y se levantaron de Madián y vinieron a Parán, y tomando consigo hombres de Parán vinieron a Egipto, y Faraón, rey de Egipto, el cual les dio casa y les señaló alimentos, y aún le dio tierras. Y halló Adad gran favor delante de Faraón, el cual le dio por mujer la hermana de su esposa, la hermana de la reina Tapenes. Y la hermana de Tapenes le dio a luz su hijo Jehová, el cual desteló Tapene en casa de Faraón, y estaba Genuba en casa de Faraón entre los hijos de Faraón. Y oyendo Adad en Egipto que David había dormido con sus padres, y que era muerto Joab, general del ejército, Adad dijo a Faraón: déjame ir a mi tierra. Faraón le respondió: ¿por qué? ¿Qué te falta conmigo? ¿Qué procuras irte a tu tierra?
Y respondió: nada, con todo, te ruego que me dejes ir. Dios también levantó por adversario contra Salomón a Rezón, hijo de Ariada, el cual había huido de su amo Adá-ezer, rey de Soba, y había juntado gente contra él y se había hecho capitán de su compañía. Cuando David deshizo lo de Soba, después fueron a Damasco y habitaron allí y les hicieron rey en Damasco. Y fue adversario de Israel todos los días de Salomón, y fue otro mal con el de Adá, porque aborreció a Israel y reinó sobre Siria. También Jeroboam, hijo de Nabam, efrateo de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Serúa, la cual era viuda, alzó su mano contra el rey. La causa por la cual éste alzó su mano contra el rey fue esta: Salomón, edificando a Nilo, cerró el portillo de la ciudad de David, su padre. Y este varón, Jeroboam, era valiente y esforzado, y viendo Salomón al joven, que era hombre activo, le encomendó todo el cargo de la casa de José. Aconteció pues en aquel tiempo que, saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontraron en el camino el profeta Elías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaba ellas dos solas en el campo. Y tomando allá la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 2 pedazos. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dice Jehová, Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus, y él tendrá una tribu por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel. Por cuanto me han dejado y han adorado a Astores, diosas de los sidonios, a Keamo, dios de Amón, y a Molot, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para andar lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que le detendré por rey todos los días de su vida, por amor a David, mi siervo, al cual yo elegí, y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero quitaré el reino de la mano de sus hijos, y se lo daré a ti, las 10 tribus, y a sus hijos daré una tribu, para que mi siervo David tenga lámpara todos los días de mí en Jerusalén, ciudad que yo elegí para poner en ella mi nombre. Yo pues te tomaré a ti y a tu rey, y tú reinarás en todas las cosas que deseare tu alma, y serás rey sobre Israel. Y si prestares oído a todas las cosas que te mandaré, y anduvieses en mis caminos, e hicieres lo recto delante de mis ojos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como hizo David mi siervo, yo estaré contigo y te edificaré casa firme, como la edifiqué a David, y yo te entregaré a Israel. Y yo afligiré la descendencia de David a causa de esto, mas no para siempre. Por esto Salomón procuró matar a Jeroboam, pero Jeroboam se levantó y huyó a Egipto, y Sisa, rey de Egipto, y estuvo en Egipto hasta la muerte de Salomón. Muerte de Salomón. Los demás hechos de Salomón y todo lo que hizo y su sabiduría no están escritos en el libro de los hechos de Salomón. Todos los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. Y Primera Reyes capítulo 12. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre, y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y he aquí a 3 días volvé a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo:
¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, y lo sirvieres y respondiéndole buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos y le había dado y pidió consejo a los jóvenes que habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, disminuye algo del yugo que tu padre pues puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes se habían criado con él, le respondieron diciendo, así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestros yugos, mas tú disminuyéndonos algo, así le hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesados yugos, mas yo añadiré a vuestros yugos. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo de Roab, según el rey lo había mandado, diciendo, volved a mí al tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado, y le habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestros yugos. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era de designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahí al Ilonita a Jeroboam, hijo de Nabán. Cuando todo el pueblo vio que el rey le había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel a tus tiendas provee ahora en tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas, pero reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en la ciudad de Judá. Y el rey Roboam envió a Dorab, que estaba sobre los tributos, pero le apedreó todo Israel, y murió. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres guerreros, escogidos con el fin de hacer guerra a la casa de Israel, y hacer volver el reino de Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaía, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá, de Benjamín, y a todos los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos, oyendo la palabra de Dios y volviéndose, fueron conforme a la palabra de Jehová. El pecado de Jeroboam. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón, ahora se volverá el reino a la casa de David. Si este pueblo subiere a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, porque el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, rey de Judá, y me matará a mí y se volverá a robar rey de Judá. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro, y dijo al pueblo, bástate, habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Dios, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Y hizo también casas sobre los lugares altos, e hizo sacerdote entre el pueblo, que no eran de los hijos de Leví. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne a este octavo, a los 15 días del mes, conforme a la fiesta solemne que se celebraba en Judá, y sacrificó sobre un altar. Así hizo en Betel, ofreció sacrificio a los becerros que había hecho,
ordenó también en Betel sacerdote para los lugares altos que él había fabricado. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes octavo del mes que le habían inventado en su propio corazón. E hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. Amén y amén. Que Primera Reyes capítulo 13. Un profeta de Judá amonesta a Jehová. He aquí que un varón de Dios por palabra de Jehová vino a Judá, a Betel, y estando Jehová junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quedarán huesos de hombre. Y aquel mismo día una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová había hablado. He aquí que el altar se quebrará y las cenizas que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jehová oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo: prenderle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó las cenizas del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondió el rey, dijo al varón del Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano se me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró, y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieres la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua de este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueses. Regrese pues por otro camino. Y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey, y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le enseñaron el asno, y él lo montó, y yendo tras el varón de Dios le halló sentado debajo de una encina. Y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua aquí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa, para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la casa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová: por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová, y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volvieses y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tu padre. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Y aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndole el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo.
y habló a su hijo y le dijo, ensillame un asno, y ellos se lo ensillaron. Y él fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaba junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado el asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para echarle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le desecharon y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que le hubiera enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterrarme en el sepulcro que está sepultado el varón de Dios. Ponme mis huesos junto a los suyos, porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces por palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que están en las ciudades de Samaria. Con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de sus lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y esto fue causa del pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída sobre la faz de la tierra. Amén y amén. Ay, mis hermanos, tanto a medida que uno va leyendo, uno va escuchando y hay algo que rompe con completo la bendición de Dios, y fue que definitivamente cuando tenemos una vida tranquila, una vida sin batallas, una vida como la vivió Salomón, con mucha sabiduría, con muchas riquezas, con mucha prosperidad, con muchas cosas, le damos lugar para que el enemigo entre, para que el enemigo nos haga cometer errores. A diferencia de David, David vivió una vida en batallas, en peleas, en conflictos, y eso lo llevaba a estar pegadito de la mano de Dios, de confiar en Dios, que confiar en Jehová. Pero Salomón, tanta tranquilidad y tanta paz y tantas riquezas lo llevaron a desviar su corazón. A diferencia de Salomón, es bueno, es bueno que, que vivamos en aflicción, que vivamos en desiertos, que vivamos en necesidades, porque así es mejor uno vivir agarrado de la mano de Dios, acordarnos que Él es nuestro Señor y Salvador. Y dijo Salomón en uno de los salmos, dijo, Señor, no me des tanto que pueda llegar a desviar mi corazón de ti, ni me des tan poco que pueda renegar en contra de ti. Dame lo necesario, dame lo justo. Y eso pasó con el rey Salomón. Dios le dio tanto, porque lo amó tanto, le dio tanto, pero su corazón se desvió. Se olvidó quién fue el que le dio todas las riquezas, quien le dio toda la sabiduría. Se olvidó Salomón quién se lo había dado. Wow, mis hermanos. Y se divide este reino. Y Dios se agrada de un hombre para dividir el reino de Israel. Y va este tipo por la envidia, por no creer lo que Dios le daba, por no creer lo que Jehová le había prometido. Ay, se construye unos dioses ajenos que porque lo adoren se desvía por completo de la palabra de Dios y hace desviar a 10 tribus del pueblo de Israel. Hace desviar por completo de la bendición.
Increíble, increíble. Cómo Dios lo bendijo, cómo Dios lo sacó, cómo Dios lo trajo. Y cómo Él se autoproclama a sus propios dioses, crea su propio Dios, hace unos becerros de oro, le enseña a la gente a adorarlo, hace altares, nombra sacerdote y se olvida de Dios, quien lo puso allí como rey. Hermanos, es increíble cuando uno escucha todo esto, cuando uno estudia todo esto, cuando uno medita todo esto, uno dice, wow, Señor, es increíble, es increíble. Mis hermanos, no les digo más porque para que ustedes también lo mediten, para que ustedes lo estudien, saquen sus conclusiones y nos demos cuenta que no es bueno vivir del pasado, que no es bueno repetir la historia. Tenemos que aprender de todo esto que escuchamos, que leemos, tenemos que aprender a no cometer esos mismos errores. Que tengan un maravilloso día, que Dios los bendiga, que la palabra de Dios les hable a su mente, a sus corazones y que la palabra de Dios se vuelva una realidad en sus vidas. Bye bye.